Perfecto. Un poco la idea de la presentación de hoy está organizada a partir de esta excusa de la prótesis, y la verdad que lo que siempre estas charlas o estas invitaciones son la oportunidad de repensar un poco lo que uno viene haciendo, tratar de incluso ordenar el material y las experiencias que uno viene realizando de otra manera, y me parece que la excusa de la prótesis me pareció muy interesante como planteo. Vi el material que me mandaste, Cristian, acerca de los referentes y un poco el marco teórico en el cual se movían, y un poco me interesó entonces plantear la charla no desde el punto habitual, que siempre por ahí es una recurrente entrada en mis presentaciones, que tiene que ver con esta cuestión de la materialidad o esta necesidad de pensar la integración entre proyecto y técnicas de proyecto y materiales y tecnología, sino que me pareció interesante por ahí entrar de lleno al tema, ¿no? Digo, me parecía este tema de la prótesis muy interesante, y me llamó la atención desde el principio, así que estuve estas últimas semanas investigando un poquito, buscando material, y lo primero que hice fue, que por ahí es una cosa medio trillada, pero que a mí me sirve, que es ir al diccionario, ¿no? Un poco en el diccionario, cuando buscas la palabra prótesis, primero la primera definición es que aparece como nombre femenino, ¿no? Digamos, es un nombre femenino, y ahí vi dos definiciones que me parecían interesantes para compartir y arrancar un poco la charla. La primera definición tiene que ver con que es la colocación o sustitución de un órgano, una pieza o un miembro del cuerpo por otro, o por un aparato especial que reproduce más o menos exactamente la parte que falta, ¿no? Como sería en este caso la prótesis de esta mano. La segunda definición tiene que ver con esta idea de pieza o aparato artificial que se coloca o se implanta en el cuerpo de un ser vivo para sustituir a otra pieza, a un órgano o a un miembro, ¿no? Roberto, una cosita. ¿Podrías maximizar la pantalla? A ver, perdón, yo la estoy viendo grande acá, por eso pensé que ustedes también con la estaban viendo. F5, Roberto. F5. A ver. Tendrías que poner modo presentación. Ah. Ahí está. A ver. Acá. ¿Será ahí? O abajo en la barra de tarea. Ahí está, perfecto. Ahí se ve. Ahí. Listo. Perfecto. Entonces, vuelvo un poco a la imagen esta, que de alguna manera era la que había recurrido para empezar a indagar esta idea del concepto de prótesis, que por supuesto la primera acepción o la primera vinculación tiene que ver con esta cuestión vinculada al cuerpo humano. Entonces, de alguna manera, y un poco retomando aquel desafío que nos hiciera Juan Herrero con las transferencias al pensar técnico, decía, bueno, empecemos a indagar un poco esta condición de prótesis, que es lo que nos propone, para ver de qué forma podemos encontrar elementos que podamos transferir a nuestra práctica de la disciplina, ¿no? Y entonces, de esas dos definiciones que compartía con ustedes, empecé como a dejarme a sustraer algunas palabras que me parecían interesantes, ¿no? Esta idea de colocación o sustitución de una pieza que reproduce más o menos exactamente la parte que falta, o sea, que habla de la necesidad de cubrir un faltante, algo que hasta ahora no ha sido resuelto o que ha dejado de funcionar, o esta idea de pieza o aparato artificial que se coloca y se implanta para sustituir a otra pieza, ¿no? Que ahí la idea de implantación también me parecía un tema interesante, y me parece que era un tema que sí formaba parte de nuestro glosario profesional y aparecía aquí dentro de otra disciplina o con otra mirada, ¿no? Y siguiendo investigando un poquito, también, digo, digamos, las prótesis, finalmente, lo que es interesante es que vincular esta idea de prótesis a la idea de las guerras. Generalmente las guerras históricamente han sido las culpables o la excusa ideal a partir de las mutilaciones y todos los accidentes que allí se sucedían. Fue el escenario ideal para empezar a indagar acerca de las primeras prótesis. Pero estudiando un poco históricamente este abordaje, reparé en la figura de Ambroise Paré, que es un médico cirujano francés, anatomista, termina siendo cirujano de guerra. En realidad su formación es de barbero, era peluquero,
Y lo que él plantea es una cosa que a mí me pareció interesante y por qué pareció como un punto de inflexión, es que esta idea que él se distingue por su humanidad en una época de crueldad, ¿no? Digo, imagínense lo que eran las guerras, estamos hablando del año 1500, ¿no? Casi el Renacimiento, y lo que eran las guerras, lo descarnado que eran estos enfrentamientos, y básicamente la bibliografía médica lo pone a Paré en un punto de inflexión en esta idea de que se distingue por la humanidad en una era de crueldad, ¿no? En el hecho de que descubriera que un cirujano podía ser amable en su práctica y que esa gentileza en realidad podía mejorar la suerte de sus pacientes, para el momento fue absolutamente transformadora, ¿no? Él planteaba que la cirugía tenía 5 cometidos: eliminar lo superfluo, restaurar lo que ha sido dislocado, separar lo unido, unir lo separado y modificar lo que la naturaleza ha deformado, ¿no? Que me parece que de vuelta son cuestiones que se pueden cernir a esta práctica médica, pero también uno las ve muy emparentadas con nuestra práctica arquitectónica, ¿no? Esta teoría que él desarrolla, pero sobre todo sus aportes en este campo de la cirugía, lo llevan a este hombre que tiene un origen muy humilde y, como dije, formación de barbero, a convertirse en el médico de los reyes franceses, ¿no? A tal punto que además es denominado como el primer cirujano de guerra. Por primera vez se crea en las milicias francesas un destacamento médico que era el de la cirugía, ¿no? Que anteriormente, aunque parezca increíble, todas las amputaciones y fracturas y todo ese tipo de dislocaciones no las operaban cirujanos, sino que solamente el médico tradicional, el médico clínico. Esto se hace un poco largo, pero me parece interesante esta teoría que de alguna manera plantea no solamente la práctica profesional, sino el intangible de la amabilidad y la humanidad, ¿no?, en esa práctica. Este es un tratado que escribe Paré en el 1585, que es un tratado sobre cirugía clínica, sobre amputaciones y sobre todo justamente este tema de las prótesis, que también me hacía referencia a lo disciplinar porque me parecía muy parecido a las tapas de los tratados de Alberdi, de Vignola, de Vitruvio, ¿no? Digamos, estas ilustraciones de alguna manera producían como una conexión transversal en los tratadistas de la época, ya sean tratadistas como Piranesi o tratadistas como Paré, en el caso de la medicina, ¿no? Y básicamente el aporte que, además de las prácticas en términos de la cirugía, el otro aporte sustancial que produce Paré es este diseño de aparatos ortopédicos y prótesis para manos, piernas y ojos, ¿no? Y además dice que también una de las grandes hazañas que él logra en su momento es conseguir tratar por primera vez una fractura abierta sin tener que amputar la pierna. O sea que cada vez que uno se fracturaba con una fractura expuesta, el remedio de la época era la amputación directamente, ¿no? Y en ese sentido, algunos apuntes que tomo de esta mirada o de esta rápida revisión, porque por supuesto no es una revisión exhaustiva, sino que buscó mantener algunos temas flotantes, como para poder abordar ahora el desarrollo de los ejemplos que quería mostrar. Tiene que ver con esta idea de vincular a la prótesis con las guerras, básicamente con la emergencia, ¿no? La emergencia es un medio que habitualmente está relacionado con el desarrollo de nuevas técnicas y avances tecnológicos. Realmente, si uno lee la historia de los avances de la arquitectura, no en los términos que habitualmente la academia lo ordena o lo organiza, que es a partir de los estilos, sino a partir del impacto que han tenido en las estrategias de proyecto los avances tecnológicos, uno puede empezar a tener elementos en comunes con las grandes guerras que han tenido la humanidad, como los momentos donde mayor desarrollo tecnológico y avance de las técnicas se ha producido, ¿no? Ese avance y ese desarrollo de las prótesis, en este sentido, tampoco son la excepción, ¿no? Digamos, conjuntamente con todo el desarrollo militar que las guerras siempre han producido, o la aparición de nuevos materiales o nuevas técnicas, las prótesis también han tenido como un desarrollo que ha seguido como esa lógica histórica. Otro tema que me pareció interesante es de la pieza, del objeto, o la pieza como pieza nueva, artificial, de otra materialidad, ¿no? De una materialidad distinta al cuerpo donde se va a implantar.
Y me parece que ahí se desarrolla un punto crítico, que es el lugar de cómo se une, ¿no? Cómo se vincula. Me parecía interesante ese punto de transición en cómo se une ese objeto extraño al cuerpo que le recibe, ¿no? Me parece que ahí también, me parecía a mí, se vislumbraba como un lugar de crisis, de tensión, sobre todo porque esa unión tiene que mediar entre dos materialidades distintas, ¿no? Entre lo artificial y lo natural, si lo referimos al cuerpo humano, entre distintas materialidades, si lo referimos por ahí en el ámbito de la arquitectura. Otro factor que me parecía interesante es esta idea de que esta nueva pieza reemplaza una existente u ocupa el lugar de una faltante, ¿no? Que me parecía que sobre todo en las prácticas sociales que las universidades están desarrollando cada vez más, sobre todo las universidades públicas, me parecía interesante cómo esta idea de prótesis podía empezar a vislumbrarse también como una especie de estrategia de actuación, ¿no? Esta idea de poder reemplazar existente o de ocupar algo que falta. Y después la última dimensión, que es la dimensión donde esta estrategia de prótesis resulta no solo pertinente, sino urgente, y sobre todo en este momento que estamos viviendo, es la dimensión social, ¿no? Y acá un poco le robo algunas palabras a Juan Herreros, cuando habla de que esta dimensión social es la que puede introducir un nuevo factor que llamaremos de servicio, que me parece muy interesante esta idea de factor de servicio, que haga oportuna y necesaria la arquitectura y la reconduzca puesta a punto del nuevo repertorio instrumental, servido por las revoluciones del curso entre nuestros ojos y cuantos fenómenos asociados a la transformación del mundo podamos identificar, ¿no? Que ahí también me parece que es interesante porque me parece que esta frase no solamente alude a la dimensión social como problema latente, sobre todo en esta región, sino que también nos obliga a estar atentos a las transformaciones que podamos identificar y poder cómo esas modificaciones o esas nuevas generaciones de conocimientos en otras disciplinas o en el campo social directamente en el territorio puedan ser transferidas o traducidas a nuestra disciplina, ¿no? Esta idea del pensar técnico que tan instaló la función contemporánea de las técnicas de proyecto. Y cuando hablamos de emergencia, digamos, inmediatamente a nosotros en el Corbusier nos aparecen estas imágenes. Esto es parte de algunos rellenos sanitarios del distrito General San Martín. Nosotros, de alguna manera, la realidad de nuestra matriz tiene que ver con esta cuestión de los residuos. En San Martín se concentra todavía la mayor parte del depósito sanitario de toda la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, 11.000 toneladas por día se depositan en el distrito. Hoy ya con un tercer relleno SEAMSE colapsado y ya casi clausurado, se acaba cerrado ya hace casi 8 años y empezaron ya hace un par de años a traer los residuos a Campo de Mayo. Hay un sector del Campo de Mayo que actualmente está siendo operado con la misma estrategia de relleno sanitario. Esto no solamente es una condición en términos de pasivo ambiental, sino que define socialmente a los habitantes de esta zona. Este es un trabajo que hicieron los iconoclasistas, que es un grupo muy interesante, que de alguna manera trabaja tratando de relevar estos fenómenos sociales. En este caso, el fenómeno social vinculado al residuo, con esta incluso denominación de la República de los Cirujas, ¿no? Digamos, gran parte de la población que vive en San Martín, en barrios vulnerables, se dedica, tiene como sustento económico la venta de residuos, ¿no? El famoso cartonero, o como se lo llamaba en otras décadas, los cirujas, ¿no? Y ellos automáticamente han asumido esa condición y ese nombre, y ahí se despliega incluso hasta un mapa del cirujeo en San Martín, que de alguna manera, no sé si se ve mi cursor, este es el Camino al Buen Aire para los que conocen la zona, y esta es una comunicación que se produce en forma transversal a ese límite que impuso la infraestructura, y que es de alguna manera la vinculación entre todo San Martín y la zona de los rellenos y las grandes infraestructuras, que son las que conviven justamente en el mismo distrito. Ahí está Juan Duarte, que fue un caso paradigmático, punto de inflexión, también local, que fue
fue asesinado en realidad trabajando en el relleno sanitario de Seamse, cuando se vuelca un camión de basura y lo tapa totalmente en esa condición, y bueno, lo que sucede después es que finalmente la policía hace desaparecer el cuerpo para evitar tener el caso como testigo, pero bueno, las fuerzas sociales y los familiares hicieron que ese caso salga a la luz y se ha transformado como un ícono de esta lucha y de los trabajadores que están enrolados en el trabajo de la venta de residuos en el distrito. Y un poco el distrito tiene que ver con esto, ¿no? Acá de vuelta está la infraestructura del Camino al Buenaldi, y acá está el río Reconquista, ¿no? Que básicamente cruza acá en paralelo, y este plano que es interesante, que es un fruto de un relevamiento que también estamos haciendo en UNSAM hace 6 años, que dirige Alejandra Potoco, que es geógrafa y que se está encargando de redibujar básicamente la cartografía de la zona, porque el primer hallazgo que hemos encontrado fue cuando empezamos con la carrera hace 6 años, es que prácticamente había muy poca información, y que la información disponible, incluso en los entes oficiales, era información que estaba desactualizada, y eso nos llevó a una primera conclusión, esta idea de empezar a redibujar esta cartografía y a actualizarla, ¿no? Acá hay datos muy interesantes. Por un lado se ve el SEAMSE, que es toda esta pieza enorme que se ve aquí, son los 3 rellenos sanitarios que hoy prácticamente ya están casi cerrados, sin operación. Acá está el complejo carcelario de San Martín, que tiene 3 cárceles en este lugar, un parque público, distintas industrias y empresas, el tejido de San Martín, que llega, de alguna manera choca contra la amortiguación que tenía esta infraestructura originalmente cuando fue proyectada, y que hoy está ocupada, como ven acá, toda esta mancha marrón, son los casi 17 barrios vulnerables o villas que tenemos en San Martín, ¿no? Esta extensión de borde, toda esta construcción de borde que han hecho las simultáneas ocupaciones que tienen más de 40 años, ¿no? Digamos, como no es un fenómeno actual, sino es un fenómeno de acumulación de muchísimos años. El mapa me parece que pone en relieve un poco, y por eso lo mostraba, cuáles son las características de la zona. Y en la zona conviven, en términos de tejido, 2 tipos de tejido. Un tejido que es el más característico de estos barrios, que es un tejido desordenado, ¿no? Siempre asimilado a esta casi condición urbana de la media, ¿no? de los pueblos medievales, y paralelamente a eso un desarrollo de tejido que simula la formalidad de la ciudad oficial, por llamarlo de alguna manera. No quisiera hablar de formal o informal, porque me parece que lo informal es lo que no tiene forma, y claramente tiene una forma, pero sí por ahí llamarlo de lo que es la ortodoxia urbana, la planificación y la planificación espontánea, ¿no? Sin embargo, hay muchos barrios, como por ejemplo el barrio 9 de Julio, hoy esta foto ya es vieja, porque todo este lugar ya también está ocupado, se llamaba la famosa Laguna del Pejerrey, pero como ven, el loteo o la ocupación de estas viviendas de alguna manera simula o reproduce los términos del urbanismo ortodoxo, ¿no? A pesar de que son barrios informales y que tienen problemas de dominio de esa tierra, pero a pesar de ello, de alguna manera se sigue alentando, se sigue usando a partir de las reglas del urbanismo tradicional. Aquí aparece como una primera idea de prótesis. Esto fue producido en este taller TAU que yo estaba ya desde hace casi 4 años, 2015, 2016. En aquel momento, incipientemente, empezaba un proyecto que es un proyecto de investigación que tenemos acreditado en el CONICET, que se llama un Atlas de Residuos Sólidos Industriales para San Martín, cuyo objetivo es tratar de entender cuáles son los residuos de la industria, residuos sólidos, para tratar de ver a partir de una clasificación y una caracterización de esos residuos, ver si es posible producir nuevos insumos o tratarlos como nuevas materias primas para productos de la industria de la construcción, ¿no? Un proyecto que trata de trabajar con esta idea de economía circular, pero en este sentido más que de economía, en términos productivos, ¿no? De ver qué residuos generalmente, sistemáticamente genera la industria, y ver qué se puede hacer con ellos. En ese contexto,
identificamos dentro del barrio una serie de vacantes posibles en estas manzanas que están ahí pintaditas con amarillo, y de alguna manera lo que se nos ocurría era que podíamos generar un proyecto que llamábamos infraestructura comunitaria productiva, que tenía que ver con un dato que había surgido de los relevamientos sociales que hace la Escuela de Humanidades de la Universidad, referido a que hay una cantidad enorme de oficios latentes en el territorio, muchos oficios instalados, zapateros, no solamente el clásico de la construcción, que por ahí es el más recurrente, costureras, sastres, peluqueros, un montón de oficios latentes que por no tener una infraestructura, por no poder tener un espacio donde desarrollar ese trabajo, justamente quedan latentes o ingresan a la economía en negro muy fácilmente, ¿no? La idea un poco nos proponíamos en ese taller, ver si podíamos generar una infraestructura que tuviera que ver con el armado de un espacio producido a partir de estos residuos industriales y que pudiera ser un espacio que por manzana o cada 2 o 3 manzanas pudiera tener una agenda organizada por los vecinos que vivían en esa manzana y que eran los que además voluntariamente cedían ese espacio de uso, para uso comunitario, y que además podía estar articulado con el municipio, con la Secretaría de Industria, con algunas organizaciones vinculadas a la formación profesional. Entonces la idea era con unos tubos de cartón que habíamos encontrado en una de las fábricas que habíamos ido a visitar, de cartón prensado, y también fuimos a la empresa de riel americano y ahí encontramos que ellos tenían un desperdicio bastante importante de las telas de Black. Bueno, se formuló rápidamente esta idea, fue un trabajo de un esquicio casi, pero casi en este caso del día de la prótesis, se me ocurría que esto podía ser casi como una prótesis territorial, digamos, ¿no? Me parece que esta idea de proyecto que viene claramente con otra materialidad que no es común en la zona, que se arma, que se desarma, puede ser desmontable, que viene a suplir un faltante, ¿no? que es esta idea del espacio común productivo, y que además activa en el territorio otras agendas hasta ahora inexistentes, ¿no? Estas agendas que los vecinos en estos barrios especialmente tienen una gran necesidad y compromiso por llevar adelante. Otro proyecto vinculado a lo comunitario y no al hábitat todavía, tiene que ver también con un taller que hemos diseñado en la carrera, que se llama Taller de Proyecto Experimental. Nosotros en San Martín tenemos proyectos de fin de carrera, como tienen también ustedes en Córdoba, y antes de ese proyecto final de carrera, que generalmente es el último año, hemos como interferido en el tradicional desarrollo de los talleres de proyecto y hemos creado este taller, que es un cuatrimestre, taller de proyecto experimental, que lo dirigen Gustavo Diegues y Luca Gilardi, que tiene como objetivo vincular a los estudiantes de arquitectura por lo menos un cuatrimestre en la cursada con una ONG o alguna cooperativa que está activa en el territorio. La idea es producir un proyecto en cooperativa. Por supuesto que esto no implica renunciar a nosotros como disciplina en términos de proyecto, sino que lo que implica es involucrar dentro de los inputs de ese proyecto aquellos intangibles que habitualmente son tan difíciles de a la universidad, ¿no? de poder llegar. Entonces, básicamente este taller trabaja todo un cuatrimestre. Nosotros tenemos 2 días por semana, un día se trabaja en la universidad y el otro día se trabaja en el lugar donde hemos decidido trabajar. La universidad, por suerte, tiene históricamente, ya hace 28 años, una penetración territorial muy importante, tiene creada una dirección de articulación territorial dentro de la universidad, que es la que se ocupa, por ejemplo, de trabajar con la plataforma pedagógica de formación del complejo penitenciario, con el CUSAM, y a partir de ello tiene identificadas un serie de personas que son, de alguna manera, voces territoriales que tienen una gran actividad y una gran agenda territorial. Entonces, a partir de ello, de esa vinculación, el Instituto de Arquitectura cada año justamente se pone en contacto con estas personas, con estas organizaciones, y plantea este trabajo. Esto fue un trabajo ya hace 2 años, con el Merendero de los Amigos, que lo dirige Mario Cruz, que es en el barrio Sarmiento, también en San Martín.
que era esta que mostraba un ratito, que como ven también tiene esta circulación de lo que es la ciudad oficial en cuanto a su organización, a pesar de que todas estas manzanas son fruto de una ocupación. Aquí hay un gran terreno disponible que es hoy un chatarrero oficial del municipio, donde van a parar todos los autos que están judicializados, y este gran espacio vacío que todavía está ahí latente, digamos, está latente ahí para usarlo, ¿no? Ha sido objeto de varios intentos de intrusión, pero por el momento sigue siendo un lugar latente. Aquí justamente esta es la esquina de ese lugar, y aquí se ve el merendero, los amigos que con muchísimas dificultades Mario Cruz y su equipo lo tratan de gestionar, ¿no? Este es un trabajo que vamos a mostrar, hecho por los estudiantes Carlos Hugo Pacheco y Gabriel Bach, que ya están cursando el proyecto final de carrera y, si Dios quiere, van a ser parte de la primera promoción de arquitectos que tendremos, si Dios quiere, y si la pandemia lo quiere, a fin de año. Básicamente el trabajo, como les decía, consiste en estar en el lugar, ir a ver el lugar, hablar con no solamente los coordinadores y los que dirigen la organización, sino también los vecinos, tratar de empaparse un poco de la problemática social. Aquí nos acompañan generalmente unas cátedras de la Escuela de Unidades con las que estamos haciendo un protocolo específicamente para esta materia, ¿no? Ahí Gustavo y Lucas vienen desarrollando con una materia del ámbito de la carrera de Sociología, un protocolo justamente que de alguna manera especifique el proceso de esta idea de proyectar en el territorio, ¿no? La idea es que ver si podemos en forma conjunta sacar un protocolo que de alguna manera no es un método ni es una receta, sino que es una estrategia organizada de cómo poder empezar a plantear un trabajo en estas condiciones. Y básicamente lo muestro rápido, pero ya son finales del proyecto. Y se ubica en esta esquina, como recuerdan, solamente hay como un pequeño rectángulo apoyado sobre la calle España y el resto está librado, y lo que básicamente proponen los estudiantes es respetar la existencia. Es una típica construcción con columnas de hormigón y ladrillo hueco revocada, que soporta muy bien un volumen superior hecho en estructura metálica, en steel frame, una construcción liviana, en seco. Y bueno, lo que hace es configurar nuevas áreas de baños con mejores condiciones, un aula que es una sala maternal, y esto, como es un merendero, tiene aulas para chicos de 1, 2 y 3 años. Entonces lo que se hace es ampliar el complejo de aulas en la parte superior, con una serie también de conexiones metálicas, pero básicamente con esta idea de la prótesis se la aterriza ahí arriba de esa estructura, esta estructura toda metálica, pero que de alguna manera no solamente tiene esta idea de completar, sino que también resignifica no solamente en términos identitarios el edificio y esta organización, sino en términos organizativos, ya que se cambia el acceso, se abre la otra calle, empieza a tener ya un hall de acceso y un área de uso comunitario en esta terraza semicubierta. O sea, empiezan a aparecer una serie de galerías y de semictos que empiezan a hacer un aporte en términos de áreas no programadas que exceden el programa inicial que se trabajó con los organizadores del merendero, con Mario y su mujer. O sea, en ese sentido, no solamente el proyecto devuelve o implanta lo que hace falta, lo que hasta ahora no se resolvía, sino que además genera una oportunidad de usos de áreas que pueden ser definidas a futuro. Como les adelantó Cristian, simultáneamente a todos estos desarrollos, tuve la oportunidad de viajar a Japón en el año 2014, esto es un poco en el 2010, ¿se acuerdan? En aquel terrible tsunami con el terremoto. Básicamente Japón, a partir de ese episodio, destinó todo el dinero en las universidades y en la investigación justamente a temas vinculados a la emergencia, de nuevo la emergencia. Y lo que hizo interesante fue que
básicamente orientó a todas las universidades a que todos sus talleres, workshops y seminarios tuvieran que ver con temas vinculados a esta condición de emergencia. Ahí yo ya conocía a Taku Sakaguchi, que es un arquitecto muy conocido en Tokio, de ámbito japonés. Él es discípulo de Shinohara, que es un gran arquitecto, un gran maestro, y de alguna manera con él empezamos a ver qué cosas podíamos encontrar en común entre la situación de emergencia del tsunami con la situación de emergencia de San Martín y de nuestra realidad nacional. En principio, esto es un poco cómo era Río Sentacata. Sentacata es la ciudad que estaba más cerca del epicentro del terremoto que se dio en medio del océano. Básicamente la ciudad se encontraba a casi 150 kilómetros del epicentro, fue la primera ciudad de la isla que recibió la ola. La ola fue esta ola, ¿no? Una ola de 14 metros de altura. Hay una cosa que conspiró para agravar la situación en Japón, fue que, sobre todo en esta zona, en la parte norte de la isla, como ven ahí, es una costa bordeada por pequeñas montañas, o sea que finalmente las pequeñas bahías funcionan como una especie de embudo, ¿no? Lo cual hizo mucho más poderosa la fuerza centrífuga del agua al entrar por estos embudos. En el caso de Río Sentacata, generalmente estos embudos, estas bahías son la culminación del río. En el caso de esta ciudad, la ola entró casi 3 kilómetros adentro de la isla, ¿no? Con la fuerza que tenía. Por supuesto no con los 14 metros de altura, pero hubo inundaciones de hasta 5 o 6 metros, varios kilómetros adentro de la isla. Como ven, bueno, esto absolutamente devastó la ciudad, tenía 20.000 habitantes, casi el 70% murió ahogado. Se acuerdan que no hubo aviso de esta ola, y a pesar de que la ciudad tenía una protección de una muralla en la zona costera de 6 metros de altura, prácticamente esa muralla lo que hizo fue retardar un poco el fenómeno, pero prácticamente no sirvió como ayuda, ¿no? Fíjense, muy pocos edificios hechos en concreto quedaron parados, y básicamente era un poco la imagen cuando fuimos en el año 2014, o sea, 4 años después todavía la ciudad presentaba esta apariencia, ¿no? La inundación duró varios meses, y eso hizo que justamente, con ser agua salada, esta tierra dicen que necesita estar improductiva, o necesita regenerarse más o menos en un periodo de 50 años, o sea que abre una gran duda en estos 50 años qué se hace en este lugar, ¿no? La mayoría de la gente fue relocalizada en zonas más altas, como se ven en la costa, o sea que muy poca gente quiso volver a vivir en la bahía, ¿no? Este era un poco a nivel peatonal la mirada que teníamos, básicamente este registro de las calles y algunas infraestructuras, pero el resto prácticamente había todo desaparecido. Y ahí aparece Toyoito en ese año, el 2014. Mejor dicho, en realidad no fue en el 2014, fue apenas sucedió el fenómeno, el desastre. Toyoito se junta y organiza una cooperativa de arquitectos, donde están Kazuyo Sejima, todos los arquitectos conocidos nosotros en Occidente, y un montón de arquitectos más, y básicamente los reúne alrededor de esta pregunta, ¿no? Si era posible la arquitectura en este lugar, ¿no? Nosotros un poco con Sakaguchi pensábamos que también esa pregunta era pertinente para nuestra realidad, y un poco entendiendo esta situación como un déficit también que en nuestra disciplina nosotros no hemos podido también resolver, ver si era posible también la arquitectura en estos lugares. Y entonces hicimos una presentación que tenía que ver con vincular estas dos emergencias, ¿no? La emergencia natural del tsunami, la emergencia social, económica, que sufren, ¿no? Nosotros podemos decir que tenemos un tsunami cada tantos años en nuestra región, y ver de qué forma podíamos presentarlo. Generalmente en Japón, cuando uno va como profesor invitado, las universidades tienen la posibilidad de aplicar a un subsidio de la Japan Foundation, ¿no? La Japan Foundation
es una fundación cultural del gobierno japonés que de alguna manera contribuye a sostener y a financiar algunas actividades de este tipo. Y bueno, básicamente las universidades pueden aplicar, eso aplicamos a la Japan Foundation con Sakaguchi, y en principio nos devuelven una primera observación que tenía que ver, que no entendían un poco cuál era el link, el vínculo que hacíamos en estas dos condiciones de emergencia. Entonces para ello preparamos una segunda presentación que tiene que ver con estas imágenes, ¿no? Arriba es la imagen de la cola que, para ir a buscar leche, de la ocupación que se hizo de lo que se denominó en su momento la Villa Francisco, aquí en Lugano, en Buenos Aires, también ya hace como, diría son, sí, 5 o 6 años, que está pegada a la Villa 20, un área también que en su momento estaba ocupada por un depósito de autos judicializados de la Policía Federal. ¿Se acuerdan que en el año, hace 6 años, hubo como un estallido y se empezaron a hacer algunas ocupaciones de ese predio? Lo que se hizo fue asistir a esa gente que se ocupaba, sobre todo porque había una gran cantidad de niños ahí. Entonces comparábamos un poco esa instancia de ocupación de la Villa Papa Francisco con abajo la imagen de la gente siendo asistida al día después del tsunami, ¿no? Y la idea era lo mismo, ¿no? Digamos, esta japonesa en medio de su casa destruida y estos vecinos en medio de la toma. Allá se ve al fondo la torre de la famosa Interama, ¿no? Y de alguna manera esto fue lo que nos sirvió para un poco que visualicen este fenómeno social que para ellos es muy difícil de entender, de cómo puede haber llegado una sociedad a estos niveles de calidad y fragilidad, ¿no? Ayudó a que ellos vieran esa conexión y nos dieran el apoyo para poder realizar este workshop que hicimos en Japón. Esa experiencia de Toyo Ito con ese colectivo terminó en un proyecto que se llamó Home of All, que es una casa para todos, que básicamente fue una construcción bastante rápida que se hizo recuperando todos los troncos de los bosques que fueron arrasados por la ola del tsunami, y además muchísimos bosques muy antiguos, y fueron todos arrasados por esta ola. Con esa madera se empezó a construir unidades que básicamente no tienen el sentido de habitar, sino que tienen el sentido de convertirse en los puntos de gestión del desastre, ¿no? Allí se elaboraban las listas de desaparecidos, se elaboraban las listas de la gente que se encontraba, se repartían los medicamentos, el agua potable, o sea, se transformaron como en puntos de referencia para la comunidad. Gracias a este proyecto, Toyo Ito fue merecedor del premio León de Oro en la Bienal de Venecia de ese año. Pero básicamente Toyo Ito y todo el colectivo, ¿no? Porque acá había muchísimos arquitectos que ponían incluso dinero y tiempo, no solamente para el diseño, sino para la gestión de estos espacios. Y en San Martín, dentro del barrio 9 de Julio, que mostraba antes, esos barrios que de alguna manera aparenta esta organización de la planificación, nos damos con este tipo de realidades, ¿no? Básicamente un loteo que rápidamente tratan de consolidar en sus bordes y en sus límites, y luego unas situaciones muy precarias en su interior, donde claramente vemos también esta idea de la prótesis de madera, de la casilla de madera, que es el primer lugar de ocupación, la trinchera, ¿no?, de la ocupación, que luego de a poco se va revistiendo en ladrillos a su alrededor, y luego se le pasa el techo de chapa arriba de los ladrillos, y luego cuando hay dinero se hace la losita con las viguetas. Luego esa casilla se desarma y se vuelve a armar, y realmente vuelve a ser el lugar del baño, ¿no? Que queda exterior a esta habitación. Lo describo de esta manera porque me parece que es interesante entender que finalmente lo que hicimos como taller fue empezar a proponer una rehabilitación arquitectónica y ambiental de estas viviendas, ¿no? Pensar cómo puede ser posible una rehabilitación en este tejido. Lo aclaro y por eso mostraba los dos tejidos distintos, porque operar sobre el tejido que no tiene este nivel de ordenamiento lleva implícito primero trabajos de esponjamiento, de porosidad, para poder recién después empezar a pensar en la rehabilitación arquitectónica, ¿no? Estos tejidos
que de alguna manera están ordenados simulando la traza tradicional de la ciudad, permiten una acción mucho más concreta y rápida de la rehabilitación arquitectónica, ¿no? Y ambiental. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, nosotros tenemos relevados, como se veía arriba, dibujados incluso varias de estas propiedades, varios de estos lotes. Tenemos hecho en forma conjunta con el IDAES, con el LICH, que es un laboratorio de la Escuela de Humanidades, perdón, dirigido por Silvia Greenberg, que es una socióloga. Tenemos relevadas algunas de estas cuestiones territorialmente y de alguna manera tenemos identificadas las familias, sus patrones de uso, de consumo, su composición, cuál es su dinámica social. Un poco el trabajo que estamos haciendo con ellos es un proyecto que se llama Hábitat Sustentable en la cuenca del río Reconquista, que lo que busca es no solamente pensar las soluciones posibles arquitectónicas, sino tratar de identificar primero cuáles son las formas de habitar en el territorio, ¿no? de estas comunidades. Lo que hicimos fue entonces en Tokio y después aquí en Córdoba, entregarle a cada grupo de estudiantes una de estas casas, cada una de estas fichas que tiene un nombre. Generalmente es el nombre de la mujer. Una mujer es la que generalmente la que lleva adelante esta vivienda, esta organización. Y bueno, de alguna manera con estos planos y con la descripción que los sociólogos nos aportaron, la idea fue de qué manera podíamos aportar una mirada en términos de la rehabilitación. Rehabilitación porque ya está por lo menos consensuado en el territorio que muchas de estas construcciones han sido fruto del esfuerzo de esta gente y debe ser parte de la solución. No son un problema, sino que son el inicio de la estrategia para una solución. De esa manera se presentaron distintos proyectos. La idea era que estos proyectos tenían que, justamente a modo de prótesis, ser de una materialidad distinta. No podían ser en términos tradicionales, sino que la idea era que fueran utilizando otros sistemas constructivos en seco, que pudieran incluso ser prearmados en taller y después montados por los propios habitantes de estas habitaciones o de estas unidades. O sea que había una intención clara de que pudiéramos trabajar con otra materialidad. Por supuesto que la condición social establece una condición de base. Este proyecto, por ejemplo, es la Casa de Carolina, que ahí describe un poco la existencia en un pequeño lote. Son 10 miembros de la familia, ¿no? Son la madre, la abuela y 8 chicos. O sea que, de vuelta, ¿no? Este cambio de paradigma en términos gráficos, el promedio de miembros de familia en esta zona es de 6 personas, el promedio. O sea que esto también rompe el mito tradicional para el cual siempre estamos diseñando en las escuelas de arquitectura, que es la famosa tipología de padres y 2 hijos, ¿no? Digamos que hoy, ya según algunos estudios especiales, el Centro Poiesis de Jorge Saquís, nos revela que hay ya más de 13, 14 tipologías familiares consolidadas en Argentina, y que dentro de las cuales esta familia tradicional ya hoy no es representativa, no representa la mayoría, ¿no? Entonces, esta condición de los 10 miembros de la familia parecía ser como un problema muy difícil de sortear, ¿no? Básicamente lo que ellos proponen es, esta es la pequeña casa original, con un pequeño baño en el medio, que por supuesto es un baño que la casa tiene piso de tierra, no tiene revoques, o sea que si bien el layout pareciera una casita tradicional del conurbano de la ciudad, es una casa que en el plano dice una cosa y en la realidad dice otra. Lo que ellos proponen es ampliar esta condición de tener una cocina, un lugar de estar, comedor, un dormitorio abajo de los padres y después de la abuela y la madre, y después un área donde ellos apilan una serie de dormitorios, muy a la japonesa, pero interesante, en un elemento que finalmente es como la prótesis del proyecto, con la posibilidad de crecer sobre la planta alta, ¿no? Básicamente lo que ellos proponen es esta torre de dormitorios, que introducen una cosa muy interesante en la discusión, digo, más allá de la factibilidad que uno le pueda ver a estos proyectos,
Me parece que la responsabilidad que tienen estos trabajos y la academia es trabajar en este lugar de la incomodidad y en esta posibilidad casi de pensar, ¿no? De pensar el problema desde otro lugar. Me parece que lo que aportan acá los chicos japoneses en este proyecto es esta posibilidad de generar una especie de infraestructura que permita tener dormitorios donde cada uno pueda tener su lugar privado, ¿no? Esta idea de instalar esta discusión del espacio privado en estas viviendas de barrios vulnerables es absolutamente muy interesante. Si hay algo que falta en estas viviendas es la condición de privacidad, ¿no? Digamos. Me parece que en ese sentido el proyecto trabaja con esta idea de que esta torre empieza a tener los dormitorios en forma alternada, para que cada uno no esté enfrente del otro, y que ese pequeño habitáculo para cada chico sea su mundo, ¿no? Su mundo privado, ¿no? Su espacio propio. Y que básicamente la casa pueda tener un sistema de etapas que pueda ganar espacios sociales a futuro, ¿no? Todo esto con construcción de madera, sistemas tradicionales de madera, y de alguna manera poder trabajar sobre esta persistencia de tecnología húmeda, tradicional, apoyando una arquitectura que sea lo más liviana posible, ¿no? Esta torre en su base organiza los baños para toda la vivienda, y en la parte superior tiene como se veía al principio, esta secuencia de los dormitorios, ¿no? Digamos, cada uno de los dormitorios, de alguna manera con esta entrada de luz cenital, hacía alusión a incluir y a introducir en la discusión de cómo pensamos estas viviendas en estos entornos con esta condición de la privacidad. Un segundo ejemplo es interesante, toma como idea de partida este proyecto del Furniture House de Shigeru Ban, ¿no? Que tiene que ver con pensar que la casa puede ser un conjunto de muebles, más que una casa, ¿no? En este proyecto de Shigeru Ban, el techo metálico que tiene toda esta vivienda cuadrada se apoya directamente sobre los muebles. O sea, prácticamente no hay muros, los muros son muebles o son carpinterías, pero básicamente es estructura y equipamiento es una sola cosa. Que un poco tiene que ver con esta idea también de otro proyecto hecho por Shigeru Ban para la empresa Muji, que es una empresa que diseña mobiliario en Japón, con no solamente el contenedor, sino con el catálogo de piezas que allí adentro pueden convivir, ¿no? Esta idea aquí está como más llevada al extremo, donde ya el mueble no es una pieza suelta del contenedor, sino que el mueble es el contenedor. También había como una idea que ellos mostraron interesante en este proyecto de Alan Wexler, que es un artista americano, que también habla de las habitaciones embalaje, ¿no? Esta idea de que también como una pieza se puede sacar, como se ve arriba, en un monoambiente apretado en Nueva York, se puede sacar este cajón desde dentro del closet, y el cajón es la cocina, ¿no? O lo mismo en esta condición pueden ser una habitación, o pueden ser, digamos, no solamente la condición de caja de mueble, sino que la caja sintetiza el programa que allí dentro se va a utilizar, no es solamente un equipamiento, trasciende la idea de equipamiento. Un poco con esa idea, estos chicos plantean, Nobu y Shokun plantean este proyecto que tiene que ver también con esta idea de poder empezar a concentrar en una serie de aparatos prefabricados que ya vienen trabajados de taller, no solamente esta idea de esta dicotomía tan famosa de la arquitectura moderna, que es de lo servido y el servicio, sino que finalmente tratar de romper con ese esquematismo, y dentro de estas piezas no solamente hay servicios, sino que también hay función, ¿no? Entonces, en una de estas piezas, vamos pasando, en una habitación, una pieza puede tener la cama, y además puede tener un lugar tipo estudio, otro puede tener la cocina, otro puede tener cama cucheta, otro puede ser un placar, pero digamos, lo que ellos asimilan estas cajas al espacio programado, por llamarle de alguna manera, al programa más fijo que tiene una vivienda, y el espacio que queda entre esas cajas básicamente es donde se desarrollan estos programas más sociales y más indeterminados, ¿no? Un poco como plantea Lacan y Basal, esta idea del espacio no programado, ¿no? Lo que es interesante es esta idea de prefabricación, y de que estas piezas venían prefabricadas, y que de alguna manera, de acuerdo a cómo apretáramos el espacio que hay entre esas piezas, era la posibilidad
que estamos dejando disponible de uso de esos lugares, ¿no? Entonces, en este lugar, como se ve acá, se aprieta porque es el baño y de alguna manera se necesita un área más restringida, en estos lugares se abre, hay un pasante, ¿no? Entonces empieza a haber como una situación de uso mucho más flexible y todavía mucho más abierta. El corte también era muy interesante porque finalmente lo que se trae de talleres son estas cajas y también estos pedazos de techo, y básicamente en un montaje de una semana la casa se podía armar. Además, esto por supuesto el dibujo plantea un uso total del lote disponible, pero esto podría también pensarse como una vivienda incremental y tener un par de módulos al principio e ir incorporando módulos a medida que esta familia pudiera solventarlos o pudiera construirlos, ¿no? Y un último proyecto de esta serie japonesa tiene que ver con este proyecto que estaba un poco en el afiche de la charla, que me pareció interesante porque es como llevar al extremo esta condición de la existencia, casi como que la existencia que son estas paredes de esta vivienda se dejan casi sin tocar y aparece una nueva estructura que por dentro de esa dermis empieza a organizar el espacio, ¿no? Y también, de alguna manera, siguiendo esta idea de prótesis, es un elemento extraño que se monta en ese lugar con otra tecnología, con otra materialidad, y que de alguna manera responde a programas específicos, como en el caso de la circulación vertical, y otros no tanto, como son estos cubículos que de alguna manera pueden revestir la condición de dormitorio o de otro tipo de funciones, ¿no? Todos sabemos que además en la cultura japonesa está muy arraigada esta condición de flexibilidad de uso del mismo espacio, ¿no? Que en un mismo espacio se puede comer, se puede dormir, o sea que también eso es un latente cultural de este proyecto que parece interesante, ¿no? Y el proyecto de alguna manera también toma esta persistencia de la pared como un contenedor, casi como un elogio a la ruina, en el sentido que ellos proponían prácticamente ni pintarlo, dejarlo como estaba, y que básicamente la nueva estructura con su nueva materialidad fuera la que defina el estándar de confort de la nueva vivienda. Había uno más. Este es el último de la línea japonesa, que también es un proyecto que también en la misma línea, con esta idea de la ruina, de tomar esta idea de ruina no en términos de deterioro, sino en términos de preexistencia inalterable, sin tocar, y se le superponen una serie de estructuras triangulares de madera que se van apoyando casi como un Jenga, una sobre otra, y van generando distintos espacios de uso, ¿no? La planta baja queda como una planta baja más abierta, como un jardín o una cocina y un par de elementos de apoyo, pero básicamente los dormitorios y las áreas más privadas quedan en la parte superior, de nuevo incorporando esta discusión de lo privado dentro de estos entornos, ¿no? Acá había como una vocación muy interesante de esta idea de que la planta baja fuera casi una planta baja vegetal, donde la naturaleza tuviera mucha presencia, y que de alguna manera fuera como que diluyera la presencia de estas prótesis o de estos dispositivos que se superponían por encima de la construcción existente, ¿no? El mismo ejercicio lo hicimos en la maestría, la última vez que hicimos la maestría en el año 2018, este año volveremos a dictar el módulo, nos toca dictar el módulo junto con Federico Ferrer de ESA, que es como el local que nos ayuda a bajar toda esta información. Y con Federico hicimos el año 2018 este último taller, que la verdad que repetimos exactamente el mismo ejercicio que con los japoneses, ¿no? Y la verdad que nos pareció muy interesante también el nivel de respuestas y básicamente el planteo de las estrategias, ¿no? Este es un proyecto muy interesante de Carolina Ferreira, de Ángeles Nievas y Carolina Vías, que de alguna manera también en esta línea de dejar la existencia prácticamente sin modificarla, lo que hace un sistema de dispositivos que de alguna manera plantean, en términos de lo que la prótesis propone, generarle justamente a la vivienda lo que ella no tiene, ¿no? En este caso hay como una idea de empezar a generar como las infraestructuras, que generalmente son como
la gran deficiencia de estas viviendas, independientemente de mejorar el equipamiento interior de la vivienda. También aquí son, fíjense, 4 hijos, padre y madre, abuelo, o sea, generalmente siempre estamos hablando de un universo de entre 7 y 10 personas que habitan estas viviendas, con lo cual complejiza muchísimo el nivel de soluciones que hay que aportar. Entonces, en este sentido, me parece que el proyecto es muy inteligente porque plantea también con un sistema de madera, creo que ahora no me acuerdo si era madera o normal, un sistema en sí mismo que de alguna manera se va apoyando al edificio existente, va copiando algunas ventanas y algunas puertas, y de alguna manera va generando estas conexiones con el edificio existente, pero va manteniendo como una autonomía no solamente formal, sino tecnológica, y que de alguna manera va garantizando la infraestructura de la vivienda. Además, una cosa interesante es que desde este sistema también se practican algunas otras cubiertas que son temporarias para techar algunos lugares de uso en el verano, en el invierno, o sea que el sistema no es un sistema congelado, rígido, sino que es un sistema que todo el tiempo está cambiando y que un poco tiene también esta idea que promueven tanto los Lacaton y Basal, esta idea de que la arquitectura sustentable es una arquitectura que no admite un uso pasivo de esa arquitectura, sino que necesita un usuario activo, ¿no? Un usuario que empieza a mover esos dispositivos y que de alguna manera sea el traductor a lo largo del año y el cambio climático de las modificaciones que esas viviendas necesitan producir o realizar. Ahí se ven algunos ejemplos interesantes de cómo el mismo sistema puede empezar a sugerir distintos tipos de layout. Incluso lo que ellas hicieron, que fue muy interesante, nosotros habíamos dado 4 terrenos para todo el taller, y bueno, usaron como los 4 terrenos para ver justamente cómo esta solución podía adecuarse e imaginar soluciones para estas necesidades, ¿no? Por supuesto, es muy interesante siempre que haya un enunciado tecnológico y material, es necesario, me parece que es fundamental avanzar y profundizar y tener un poco más de espesor en el desarrollo de nuestras ideas, y un poco el módulo de la maestría lo que busca es eso, ¿no? Justamente, rápidamente elaborar una estrategia, pero inmediatamente poner en crisis o tensión la condición material de esa idea, ¿no? ¿Cuál es la condición material de nuestros proyectos? Ahí se ve un despliegue, también había como un sistema de capas, ¿no? La idea del bastidor y esta idea de multicapas también es muy interesante porque permite también una gran flexibilidad, permite que estas capas a futuro puedan cambiar, puedan moverse. Y por supuesto había también como un proyecto de equipamiento de la preexistencia para que justamente esta preexistencia empiece a ser eficiente y empiece a tener alguna lógica de funcionamiento en relación a lo que esa vivienda y esa familia necesitaba, ¿no? Otro proyecto es interesante, que también es en este caso la casa de Anaí, de Paula Abreu y Lucrecia Cáceres. Toma también, fíjense, de vuelta, ¿no? El nivel de carencia en el que estamos trabajando. Este ejemplo refleja muy bien un poco esta dinámica de crecimiento de estas construcciones en ese lugar, ¿no? Que es generalmente a partir de habitaciones, ¿no? Recintos aislados, ¿no? Primero construimos uno, cuando tenemos un poco más de dinero, entre todos construyen un segundo, generalmente el tercero queda el baño, que queda generalmente siempre por fuera de esta relación. Y aquí ven un poco el territorio donde esta fragmentación de la unidad además conjuga y define la fragmentación del tejido, ¿no? También 3 varones, 2 mujeres, o sea, estamos hablando de cinco personas. Y un poco la lógica de crecimiento por apilamiento es un poco lo que va llevando adelante este equipo, que de alguna manera empezó rápidamente a expresar esta idea de distintos dispositivos, o en este caso distintas prótesis, con cada uno con su característica distinta, pero tratando de entrada empezar a definir una cantidad de elementos, digamos, una cantidad de letras del abecedario, ¿no? Y algunas preguntas que empezaban a surgir, ¿no? ¿Qué sucede entre 2 actividades que están definidas, ¿no? Así como un poco retomando lo que veíamos en el ejemplo anterior, en algunos de los ejemplos anteriores, donde hay per se ya algunos espacios con funciones duras, poco modificables, y otros espacios que permitirían ser escenarios más flexibles. En principio lo que ellos hacen también
es apuntar a esta idea de identificación de estas funciones, de estos usos, tratar de repensarlo, cómo un baño puede funcionar para 5 personas al mismo tiempo, lo mismo que para una cocina, y de alguna manera empezar a ver con qué lógica estas funciones se pueden empezar a organizar en el espacio y le pueden empezar a dar sentido de uso, no solamente a estos espacios duros, sino a los espacios que hay entre ellos, ¿no? Que era la pregunta que las chicas habían planteado también ahí. Alguna planta general de propuesta que de alguna manera recuperaba estos 2 espacios. El tercero, este chiquito del baño, se demolía porque estaba en muy malas condiciones, pero estos 2 estaban en buenas condiciones. Y aquí se hace un trabajo también como el de una caja dentro de otra caja, ¿no? Tratando de, justamente, en este entendimiento de la rehabilitación, no solamente arquitectónica, sino en términos de confort ambiental, poder tener un área de aislación que pueda garantizar un mejor confort interior, este sería el caso de los dormitorios, y un área donde empiezan a aparecer una serie de palabras que de alguna manera se definen y que empiezan a pensarse como escenario para que ello pueda ocurrir en ese lugar, ¿no? Algunas imágenes de esta idea, que me parece que es interesante, planteaba que todas estas caras se pudieran desplegar y empezar a conformar otros espacios con otras dimensiones para usos simultáneos. También apareció como esta idea del bastidor y las capas, ¿no? Y distintos tipos de capas que empezaban a utilizarse de acuerdo a las funciones y a los programas que hay dentro se empezaban a desarrollar, ¿no? Y el último proyecto que muestra esta serie es la casa de Lisa. Perdón, ahí no puse los nombres de los estudiantes, de los maestrandos. Pero básicamente también es un proyecto que, como ven, también pareja con 5 hijos. De nuevo, se repite esta situación. Y básicamente habíamos planteado como desafío esta idea de respetar la preexistencia, y en este caso un lote muy pequeño, ¿no? Un lote que tiene 5 metros de frente por casi 9 de fondo, con este pequeño recinto construido que tenía una losa, y el resto del terreno estaba vacío con una casilla de baño de madera atrás que, por supuesto, lo tomábamos como prescindible, ¿no? Y aquí básicamente también un poco enrolado en esta idea que desarrollaron los Sims, ¿no? Con esta idea de pensar la arquitectura a partir de un catálogo de productos que industrialmente ya están definidos, ¿no? Los Sims, todos recordamos, después de la Segunda Guerra, se topan con un catálogo muy desarrollado de lo que era la industria militar y armamentista americana, no solamente en términos de armas, sino en términos de construcciones de puentes, viviendas, carpas, un catálogo pormenorizado de desarrollo de infraestructura y de hábitats que se usaban durante la guerra, y básicamente lo que ellos empezaron a ensayar fue justamente cómo resignificar esas piezas del catálogo para aplicarlo de otra manera, o aplicarlo con otra lógica. Y en este caso, un poco lo mismo. Este equipo lo que hace es tratar de tomar piezas que industrialmente ya están definidas, andamios y algunos tipos de estructuras que son ya estándares por la industria, y tratar de ver cómo esas estructuras se pueden acomodar a esta nueva solicitud, ¿no? Y de alguna manera lo que plantean es este aparato que se pone pegado a esa casa y que de alguna manera desarrolla en sus plantas superiores las áreas más privadas, en la planta baja un taller que convive además con la preexistencia que ya estaba construida, ¿no? O sea que básicamente la planta baja es un área de taller y de reciclado de basura, de residuos, para el propio cartonero, para la propia familia, y la planta alta son lugares de uso más privativo. Habían anunciado ahí también de sistemas activos de calentamiento de agua, también con grupos de reciclaje, basados en algunas experiencias que ellos habían investigado, esta idea de las fachadas verdes, estos paneles verdes, para que de alguna manera también podamos tener un control del confort interior, y por supuesto todo realizado en sistemas de productos de tableros fenólicos industrializados. O sea que la idea era básicamente prácticamente utilizar lo que ya la industria ha generado como producto industrial y no recurrir a productos que tengan que personalizarse para este proyecto, ¿no?
Y para ir terminando, un poco volviendo a la idea de prótesis, ¿no? Esta idea de que finalmente las prótesis se expresan no solamente desde su uso y su función, sino que también las prótesis también se expresan desde su técnica y su tecnología, ¿no? Ahí está la mano de Paré del año 1560, y esta mano hecha en plástico en una impresora 3D por un chico que todavía no terminó el secundario. Y me parece fantástica esta condición que también define Juan Herrero, que es esta idea de que la técnica finalmente es el anclaje de las ideas a nuestro tiempo, ¿no? Me parece que estas dos imágenes per se muestran ese punto, ¿no? De finalmente Paré, aprovechando las técnicas desarrolladas para la metalmecánica de la guerra, y este chico que de alguna manera utiliza una 3D en su casa y puede realizar casi con la misma, o con mayor eficiencia este dispositivo, ¿no? Este objeto. Y finalmente, hablando de prótesis, también se me ocurría, y ya yendo un poco más al arte, a la escultura, ¿no? Otro tipo de prótesis, como para terminar con algo, así como empezamos con esta historia de las prótesis, y para no terminar con la historia y poder vincularnos al arte, que siempre es algo que a los arquitectos nos apasiona, y tratar de encontrar estos puentes entre el arte y la arquitectura, encontraba este proyecto de Chillida, ¿no? Y Luis Peña Ganchegui, que son los famosos peines del viento, ¿no? Y como toda prótesis, el peine del viento es un peine porque es un artificio del hombre que trata de domar o de comprender, de transformar con su lenguaje, de peinar el viento que llega del mar, en este caso. Ese viento es el horizonte, y el horizonte donde tierra, mar y cielo convergen, enfrenta al hombre consigo mismo y con la naturaleza a la que pertenece, a veces con conciencia de ellos y a veces no. El peine es de acero porque simboliza además la herramienta del hombre. Además, el acero es un material proletario con el que construimos herramientas resistentes, como un peine que pretende domar el viento, y además es de acero cortem, porque es una herramienta recubierta de bagaje en comunión con la tierra, con el lugar, en este caso, ¿no? Muestra la honestidad del paso del tiempo, la derrota asumida frente a la tempestad del mar, frente a la naturaleza transformadora. Y es de acero cortem, la vuelta, el material y la técnica tienen gran importancia porque además representa su redención. Hasta aquí llegamos. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Fantástica la charla. Realmente muy buena. Ahí abrimos el micrófono para alumnos, docentes, o pueden hacer preguntas por el chat. Mientras me sorprendía de lo que mostraba, de los ejercicios que mostraba. Yo sabía de lo que se había ensayado en la maestría, lo que proponías vos para la maestría, y nunca había visto lo que habían hecho en San Martín. Las cercanías de mirada, a veces esta cosa como contemporánea, que estamos en las búsquedas de caminos similares sobre otros intersticios, otros campos que tiene la arquitectura, que aparentemente formados en la escala casi muscular de que si la arquitectura tiene sentido cuando tiene grandes superficies o grandes escalas, y que es como despreciada en las escalas más reducidas, que coinciden con las escalas domésticas y de la emergencia social que también vos describiste, ¿no? Y cómo puede, o cómo hay que descubrir una nueva instrumentalidad de proyectos, de escenarios para poder actuar en esas circunstancias, ¿no? No sé si querés explayarte sobre esa experiencia que están desarrollando en San Martín y con esa temática, y cómo la técnica tiene que ver con todo eso, ¿no? Sí, fundamentalmente eso, ¿no? Digo, me parece que, por eso cuando me invitaste y vi el tema, que era el de la prótesis, que ya sabía que ustedes venían con el taller trabajando, me pareció interesante esta idea de que finalmente la prótesis no solamente resuelve un problema, sino que la prótesis es finalmente el enunciado de una tecnología y una técnica, ¿no? Digamos, para poder resolver ese problema. O sea que
es tan importante el problema que va a resolver con cómo se constituye, cómo se construye esa prótesis para poder resolver el problema, ¿no? Entonces ahí, en esta búsqueda que estamos siempre intentando de integrar arquitectura y técnica, ¿no? Digamos, finalmente es una búsqueda y finalmente es como el talón de Aquiles al mismo tiempo, ¿no? Como la tensión. Me parecía que el caso de la prótesis era fantástico, ¿no? Como un elemento que sintetizaba muy claramente esas dos condiciones, ¿no? La condición de proyecto y la condición de materialidad y técnica, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecía que podía ser, fue interesante el ejercicio de revisitar algunas cosas de las que estamos haciendo bajo esa mirada, digamos, ¿no? De cómo finalmente llegás a esos lugares de tanta vulnerabilidad, cómo llegás, con qué elementos, con qué técnica, con qué materiales, con qué tiempos, ¿no? En esos lugares generalmente no hay tiempo, entonces la solución tiene que llegar media precocida ya, ¿no? Tiene que estar, por un lado, muy pensada, diseñada y armada, pero también al mismo tiempo tiene que dejar lugar a la intervención del usuario final, ¿no? Digamos, en esos lugares la construcción está entendida claramente como, la arquitectura está entendida claramente como una construcción cultural, ¿no? Entonces, me parece que nuestros proyectos tienen que ser proyectos abiertos, no pueden ser proyectos que ya llegan congelados y cerrados, porque me parece que eso conspira también con la posibilidad de que estas comunidades con las que estamos trabajando sean escuchadas y puedan participar de alguna manera desde su lugar dentro del proceso, ¿no? O sea que en ese sentido me parecía muy interesante la, la idea de trabajar con el concepto de prótesis en estos entornos, ¿no? Y un poco lo que te mostré de Japón, que hicimos con UNSAM y lo de la maestría, también da cuenta de que finalmente en muy poco tiempo, pues son todos trabajos de una semana, ¿no? Son trabajos que tienen muy poco tiempo para poder desarrollarse y generalmente en todos los trabajos se ve alguna estrategia en términos de proyecto, de idea, que en algunos casos más radical, en otros casos por ahí podríamos llamarla con menos veracidad, pero me parece que todas plantearon lo que sí, incluso aquellas que tienen por ahí aparentemente menos veracidad, por ahí como la torre esta de los dormitorios. Sin embargo, el planteo va al foco del problema, va al punto de mayor crisis, que es en estas viviendas cómo poder conjugar espacio privado y espacio social, ¿no? Digamos, en estos lugares donde se ha perdido la privacidad y que ella también genera gran cantidad de los problemas sociales que somos testigos que suceden, cómo poder incorporar esta discusión del espacio privado, cómo recuperar la posibilidad de que dentro de una vivienda podamos tener un espacio privado y un espacio social, ¿no? Que podamos convivir con esas dos situaciones. Me parece que sí, ese trabajo me parece que el gran aporte que hace es eso, independientemente por ahí después de la destreza y la belleza con la que finalmente construyen esa pieza, ¿no? Digo, pero me parece que también es interesante porque no solamente se han concentrado en la respuesta automática que la disciplina habitualmente da, sino que finalmente ha habido una reflexión profunda que ha llevado a esa elaboración, ¿no? Se me ocurría pensar, ahora que estamos todos en discusión y porque estamos sufriendo como conejito de India en la pandemia, el tema de la casa, de ahí también había surgido esta especie de como realidad aumentada sobre lo doméstico y cómo la casa de alguna forma cumplía los roles de lo íntimo y también de lo público a partir de la virtualidad y la forma de la conexión. O sea, esa ciudad que se nos ha sido quitada, la reproducimos de alguna manera, o la vida colectiva, social, a través de los medios virtuales. Y pensaba en esa discusión de lo doméstico, que muchas veces el laboratorio sobre las nuevas formas de habitar o modos de habitar distintos están en esas situaciones extremas. O sea, posiblemente no surja de proyectos de clase media, digamos, si lo queremos ver en esos términos como de laboratorio del habitar, sino en estas condiciones a veces donde hay recursos escasos, donde hay problemas críticos, donde hay una cuestión de vulnerabilidad, fragilidad en muchos casos, pero también hay un espacio de exploración
tipológica, o sea, donde la disciplina puede decir algo todavía. Totalmente. Sí, tipológica o sistémica, ¿no? Digo, también es interesante ahí el proyecto, por ejemplo, de Carolina con el equipo. Me parece que también esta idea de que vos puedas generar un sistema que entonces no estás trabajando en un proyecto, estás trabajando en un sistema, ¿no? Me parece que el proyecto viene como después, ¿no? Me parece que, por supuesto que todos sabemos que va todo al mismo tiempo, pero digo, el énfasis está puesto en el desarrollo exhaustivo de ese sistema que va a permitir generar una serie infinita de proyectos, ¿no? Digamos, me parece que ahí también hay como esta necesidad de romper con esta búsqueda permanente que muchas veces alentamos inconscientemente de que tengamos un proyecto perfectamente terminado y definido, ¿no? Me parece que en el tema de hábitat especialmente es una matriz, el problema es una matriz tan compleja que me parece que amerita poner en discusión esa condición del proyecto terminado, ¿no? Yo creo que es muy necesaria ponerla en discusión. Teníamos una de las autoras también escuchándote, Carolina Ferreira Centeno, ahí la vimos que está dando vueltas por ahí. ¿Viste? Saludos a Carolina. ¿Hay preguntas? Ahí está, en esos temas que planteaste, Roberto, está como el gran campo para la producción uno en uno, ¿no? De los procesos estos que estamos tratando de migrar de la arquitectura como simulación a la arquitectura ensayada. Sí, tal cual, está el campo propicio para eso, ¿no? Digamos, ahí la verdad que por un lado es un espacio súper interesante, por otro lado son espacios muy difíciles de poder gestionarlo, ¿no? Digamos, nosotros bueno, que ustedes lo saben tanto como nosotros, con los escasos recursos de los presupuestos de las universidades públicas, sostener esos espacios es cada vez más difícil. Por un lado, porque esos espacios no están creados en los planes de estudio a priori, ¿no? Digamos, primero hay que hacer el espacio para que esos espacios puedan existir, digamos, hay que sostenerlos desde un plan de estudio. Y segundo, desde una gestión económica, ¿no? Digamos, la universidad, a mí también me toca un poco luchar la cuestión de la gestión. La verdad que los presupuestos universitarios de los últimos años han sido desastrosos. Todavía este año estamos sin presupuesto aprobado, estamos trabajando con el mismo presupuesto del año pasado. O sea que la verdad que la gestión en esos términos hace muy difícil poder sostener esos espacios de experimentación. Se hace con muchísima voluntad, con muchísimo esfuerzo de los equipos docentes, las universidades también, la USAM a nosotros nos ayuda bastante por lo menos en ayudarnos en las gestiones de poder conseguir recursos y poder trabajar con esos temas, pero la verdad que después, una vez que esto empieza a funcionar, la verdad que es muy interesante sostenerlo. El año pasado, así como les mostré el proyecto que hicimos con el merendero Los Amigos hace 2 años, el año pasado empezamos a trabajar con la Biblioteca Carcova, la Biblioteca Popular, que la dirige Valdemar Cubillas, y estamos terminando de construir una especie de cubierta que es como un salón de usos múltiples, que si Dios quiere cuando termine la cuarentena vamos a completarlo, y también estamos con un proyecto de ampliar la planta alta de la biblioteca y también un centro de primera infancia para la biblioteca. Son todos temas que de alguna manera derraman a los distintos talleres de grado o de posgrado de la universidad, del instituto, y eso, digamos, realmente es un lugar fascinante de trabajo, pero por otro lado también nos expone a un compromiso muy grande con el interlocutor que tenemos en el territorio, ¿no? Porque uno cuando empieza a hacer esas movidas va generando una serie de expectativas que son inevitables y que después hay que estar a la altura de dar respuesta a esas expectativas que uno crea, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo que es un trabajo que a nosotros nos ha llevado mucho tiempo, es muy lento, con mucha paciencia, pero de alguna manera es paso a paso, ir consolidando primero dentro del plan de estudio esa realidad, ¿no? De la necesidad de
llegar al 1 en 1 como la escala de reflexión, ¿no? Segundo, esta práctica que les contaba del taller del proyecto experimental, que ahí no terminé de completar la idea. Eso se completa con un segundo cuatrimestre, con un taller que nosotros llamamos de construcción experimental, que es el que construye finalmente lo que se produce en el primer cuatrimestre, ¿no? Ese taller de construcción no viene generado en el plan de estudio del área de proyectos, sino que viene generado del área de tecnología. O sea que finalmente los estudiantes, los mismos estudiantes, están en un cuatrimestre trabajando bajo las dinámicas de las áreas de proyecto, proyectando esos proyectos, y en el segundo cuatrimestre retoman otras dinámicas que tienen que ver con las dinámicas más de las ciencias y las tecnologías, donde se especifica ese proyecto, se desarrolla. Los profesores de proyecto y de tecnología continúan con los dos cuatrimestres. Entonces es una experiencia muy interesante y justo es la experiencia anterior al proyecto final de carrera, ¿no? O sea, nos parecía que era interesantísimo que nuestros estudiantes pasaran por esa experiencia proyectual y constructiva antes de abordar el proyecto final de carrera, ¿no? Entonces, ahora, me parece, por eso digo que hay que sostenerlo también desde los planes de estudio, esos espacios, ¿no? ahora una pregunta. A mí me queda como una inquietud. Vos lo que has descrito son un tipo de prácticas orientadas hacia un segmento muy particular del habitar contemporáneo que está ligado a el habitar que no tiene los beneficios de la urbanidad, del mercado, de la infraestructura servida. Eso está claro. Mi pregunta es, ¿y eso otro, de esa otra manera que coexiste y es hegemónica de construcción de la ciudad? Construcción de la ciudad en el sentido de dotación de espacio público, pero de interacción con el mercado, con las infraestructuras, de esa ciudad servida. Esa ciudad servida se da por, bueno, acá no hay nada que hacer, la facultad no tiene que articular esas dos ciudades, porque la realidad es que son dos ciudades que coexisten dentro de una ciudad. Está claro un sentido de opción preferencial o de prioridades o como se le quiera llamar, pero las dos ciudades están en interacción y a mí me queda como, o por lo menos no me queda totalmente claro cómo visualizan, porque es una facultad, una escuela de arquitectura, cómo están visualizando formar a un arquitecto en estas dos dimensiones de la realidad. Porque en realidad son dos cuestiones que están realimentándose. De hecho, lo que pasa en la cuenca del Reconquista tiene mucho que ver con la materia que genera esa ciudad formalizada u organizada. Porque esta otra ciudad es una ciudad claramente de los excluidos. Entonces, ¿cómo resuelven esa dinámica entre lo excluido, lo incluido, entendiendo que hay un acento en lo que tú has mostrado hoy que tiene que ver con una sensibilidad y una decisión de ocuparse de lo que las escuelas no se ocupan? Eso está perfectamente claro. Mi pregunta es, ¿y cómo influye en lo otro? Mira, no, las dos cosas están incluidas en la formación de la escuela. Por ello me gustaría más llamarle un énfasis, ¿no? Digo, el énfasis sí está puesto claramente en esa parte de la ciudad que hasta ahora es una parte de la ciudad donde los propios habitantes te dicen que ellos creen que ahí es imposible que se pueda hacer arquitectura, ¿no? Digamos, esos lugares no hay arquitectura, en los términos que los conocemos o que los definimos en la academia, ¿no?
Entonces digo, lo que yo mostré hoy claramente tiene un énfasis en una de las preocupaciones y objetivos que en el instituto nos interesa desarrollar, que es cómo hacemos para que la arquitectura pueda estar en esos lugares, pueda formularse en esos lugares. Y eso va de la mano del instituto y va de la mano también entendiendo que muchos de nuestros estudiantes viven en esa condición, ¿no? Nosotros, no en los últimos años, pero cuando fundamos la carrera, teníamos un porcentaje muy importante de estudiantes que venían del territorio, que vivían en esas condiciones de marginalidad y que estaban estudiando arquitectura. Ahora, si Dios quiere, vamos a tener varios de ellos que han llegado a recibirse, se van a recibir seguramente a fin de año. O sea que también hay como en ese énfasis puesta una intención de que finalmente si sus arquitectos salen a ese territorio a operar en los términos en los que han sido formados, entendemos que va a ser una manera de poder cambiar el territorio en esos términos, ¿no? Digamos, seguramente pensamos que va a ser mejor, pero digamos, no está planteado en términos de mejor o peor, sino en una mirada absolutamente distinta de cómo se opera en ese tipo de territorio. Ahora, paralelamente a eso, tenemos talleres de proyecto donde se desarrollan desde piscinas municipales hasta centros de salud, digamos, viviendas colectivas, edificios de vivienda también en el territorio. En el área de tecnología, que es el área que yo coordino, el centro de nuestro estudio, de acuerdo a las escalas de complejidad en los últimos años, también estamos trabajando con torres en Catalina, o sea que el saber que estamos de alguna manera conformando y organizando durante todo el plan de estudio no deja ninguna de esas otras dimensiones, ninguna de los ejemplos de esa otra dimensión a la que vos aludís, Alejandro, fuera del repertorio, ¿no? Eso está clarísimo, si no estaríamos fallando y no seríamos lo honesto que queremos ser con nuestros estudiantes, ¿no? O sea, que ese conocimiento se imparte en la escuela. Lo que estamos tratando es de que ese conocimiento esté como muy dirigido, ¿no? Nosotros el 70%, 80% casi de nuestros estudiantes son alumnos que vienen de San Martín, de San Miguel, de Merlo, de Ballester. Tenemos muy pocos estudiantes que vienen de Capital. Por ahí es difícil de ver ese fenómeno, pero para los que no viven en la zona del AMBA, que es lo que implica, la muralla que implica la General Paz, ¿no? Digamos, la General Paz realmente es un límite como si fuera una muralla, ¿no? Digamos, muchos de nuestros estudiantes no tienen ningún tipo de relación con la ciudad, por ejemplo. O sea, muchos viven de cara hacia la afuera y no hacia la adentro. Y esa condición de periferia es una condición que está muy marcada culturalmente. Entonces, también es una obligación nuestra poder leer también esa condición cultural y poder también trabajar operando en que eso pueda cambiar o pueda aportar una mejora. Sí, igual no me refería obviamente a la ciudad central de Cava, pero sí a cómo ustedes conciliaban justamente en estas periferias metropolitanas la diversidad de cosas que suceden, áreas de nueva centralidad, equipamientos, demanda de espacio público y una dinámica de mercado y también de vivienda subsidiada totalmente distinta. No estoy hablando obviamente de formar para Puerto Madero o para Belgrano, Palermo, pero sí cómo era la integralidad de la mirada, porque muchas de estas arquitecturas, incluso las uno en uno, o estos ensayos que a veces buscamos hacer por caso aquí de arquitecturas rémoras o prótesis, muchas también están localizadas en segmentos de clase media o de otros segmentos del mercado habitativo y bueno, a veces, como decía, creo que Bohigas, hay segmentos de cosas hasta de lujo en las cuales se puede experimentar cosas para después llevarlos a otro territorio, ¿no?
Pero bueno, era entender, Bueno, porque esta quizás cosa muchos no de... lo conocen, es que la mirada del trabajo de ustedes no es solamente o tan sesgada, sino que Claro, al está claro. contrario. No, Hola. Se cortó. ¿Cortó? Se cortó la comunicación.